Bienvenidas y bienvenidos a Al Filo de la Voz, aquí en Al Margen. El día de hoy vamos a seguir platicando acerca de temas jurídicos de los más relevantes del momento, y para eso nos acompañan dos invitados, la doctora Ana María Ibarra Holguín y el maestro Adrián Ortiz Romero, grandes juristas. Qué gusto que estén con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Toñito. Un gusto también estar aquí con Adrián, maestro. Gracias. Para nosotros es un honor poder recibirla aquí en el estudio Al Margen. Y pues gracias, Toño, que me incluiste para esta conversación. Pues es un gusto siempre que estemos con el director de este medio. Y pues si me lo permiten, voy a presentar a la doctora Ana María, quien es doctora en Derecho y ha estado más de 10 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dirigió el Centro de Estudios Constitucionales, en donde se publicaron más de 80 obras. Creo que todos hemos visto esas obras, esos cuadernillos, y actualmente es magistrada de circuito, y uno de sus logros más destacados y que creo que nos congratula mucho en este programa es que fue la secretaria más joven que estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es un gusto que hoy esté con nosotros y sobre todo que esté en Oaxaca para hablarnos de la reforma judicial, pero sobre todo de lo que está detrás de eso, que es qué jueces queremos, qué jueces necesitamos. Muchas gracias por la introducción. Sí, afortunadamente la Corte ya se ha renovado y hay muchos secretarios proyectistas jóvenes, pero en aquellas épocas cuando yo entré, hace 15 años, mis compañeros pues tenían más de 40 años y yo entré de 25. En ese momento sí fui la secretaria proyectista más joven y pues la verdad un orgullo para mí haber tenido ese paso como secretaria proyectista, donde pudimos avanzar casos de avanzada, progresistas en materia de derechos humanos. Y un gusto estar aquí. Vine con motivo de una invitación de la barra de abogados Carlos Santiago Nino. Voy a estar el día, de mañana, seguramente esta entrevista saldrá después, el día sábado 22 de este mes, hablando precisamente del tema que comentas, Toño, de la reforma judicial y de qué se juega el próximo 1 de junio. Claro, pues yo creo que se juega una de las transformaciones más grandes del país, pero previo a eso, magistrada, y de verdad que hay muchos temas que yo quisiera preguntarle, pero ahorita que hablaba de su trayectoria como secretaria proyectista y de este camino que mucha gente, no solo los ministros de la Corte, sino que mucha gente acompañándolos o acuerpándolos, llevaron a esa tribuna tan importante, de los que usted le tocó ver, trabajar, analizar, ¿cuál pudiera ser el que usted dijera, este es el más emblemático de mi trayectoria como secretaria de una ponencia de la Suprema Corte? ¿Cuál es el caso más relevante o el que más satisfacción le cause? Es una pregunta difícil porque sí fueron 10 años, ¿no?, de trabajo en la Suprema Corte. Voy a hablar de dos, muy rápido. Claro. El caso marihuana. A mí me toca proyectar esa sentencia donde se dice que hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad para el consumo lúdico de esta sustancia. Y puede ser muy controvertido, ¿no?, si realmente esto es benéfico o no para la sociedad, porque sabemos que hay muchos mitos asociados al consumo de marihuana. Pero en el ejercicio que realiza la Suprema Corte en esta decisión, pues lo que se dice es, mira, si se permite el tabaco y se permite el alcohol, que son sustancias que generan mayores daños a la salud que la marihuana, según la evidencia científica, pues no hay una razón para prohibir de forma absoluta, y no solo eso, para penalizar a las personas por su consumo. Esa sentencia, ese proyecto, pues es de orgullo para mí, no solo por el tema, sino porque en esta sentencia se avanza una metodología muy importante, que es la ponderación, para evaluar cuándo prevalece un derecho humano frente a un fin que persigue el Estado. Es una sentencia, yo soy profesora también, y que me gusta mucho usar para enseñar pues la materia de derechos humanos. Y el otro caso es el caso del Mayan Palace, que es una sentencia donde se inaugura los daños punitivos y el derecho pues a que si alguien comete una negligencia grave,
tiene que pagarla y tiene que pagarla económicamente. Es el primer caso donde la Corte otorga una sentencia millonaria a las víctimas. En este caso era un joven que estaba utilizando un kayak en un hotel y se cae a un lago que era artificial. Para su sorpresa, el lago estaba electrificado y fallece. Sus padres demandan una indemnización civil y por primera vez la Corte dice que no bastan la tabla de indemnizaciones de la Ley General de Salud, que te establece como unos rangos, ¿no? Casi la vida vale tanto, salarios mínimos, claro, una pierna tanto, un brazo tanto. Nosotros, en la Corte dijo con este proyecto de sentencia, dijo no, se tiene que hacer una reparación suficiente, justa, y no solo eso, sino una reparación que disuada a futuro, por ejemplo, a este hotel, de ser negligente, ¿no? Porque antes preferían las empresas, pues, pagar, porque les salía más barato pagar sus daños, claro, que arreglar efectivamente sus problemas. Entonces, esta sentencia inaugura algo que se llama el derecho de daños, que es pues pagar por este tipo de responsabilidades, y un avance, ¿no?, de que México deje de ser este país donde todo pasa y no pasa nada. Me da muchísimo gusto escuchar de nuevo esas sentencias, porque justo las veíamos en clase. El maestro Adrián ha sido mi maestro y he aprendido mucho de él, y estos casos los hemos analizado y respondiendo, digamos, o planteando las respuestas a las preguntas que pues, digamos, dirigen esta charla. ¿Qué jueces necesitamos? ¿Qué jueces queremos? Pues que interpreten con este grado de innovación nuestras leyes, nuestra Constitución. Entonces, creo que es fantástico y no sé qué opina usted. Creo que es muy importante que hablemos no nada más. A veces la opinión pública se centra en 2-3 casos, y por esos 2-3 casos, que son a veces los polémicos, los ruidosos, los que involucran mucha política, o a los narcos, o a todo este universo que es el que más crisis genera. Pero hay muchos otros casos que se discuten a diario y que van desmontando estas ideas tradicionales, como por ejemplo esta, ¿no? O sea, nosotros sabemos en nuestra vida cotidiana y a veces en nuestra vida como abogados que hasta la vida está tasada. Que dicen, no, pues como ese dicho probioso a mí me parece, que dice, te sale más barato matarlo que dejarlo vivo, ¿no? Y pasa en muchos temas, y que al final de cuentas, en esos aspectos muy sustantivos, los tribunales del país han hecho un trabajo muy importante, porque quizá pudiéramos centrarnos toda la charla en hablar de casos y de sentencias, sí, de las propias y de las que a lo mejor ha visto de otros casos que pueden no ser tan mediáticamente importantes, pero que para la vida de las personas sí lo son. Ahora bien, tomando en consideración esto, ¿qué retos tiene el Poder Judicial de cara a la reforma judicial con relación a este tipo de asuntos? ¿Cómo seguir dando los pasos hacia adelante cuando se impone la circunstancia de un cambio al modelo del Poder Judicial? Yo creo que estos casos son un ejemplo de que el derecho no es solo aplicar la ley y ya, ¿no? Que la función del juzgador no se resume a abrir un código y encontrar ahí, como por arte de magia, una solución. Estos casos dan cuenta de que el derecho es creativo, que interviene mucho la interpretación, pero también entonces la visión de la justicia que tiene la persona juzgadora. Entonces, si esto es así, si realmente hay mucho de creatividad en la toma de decisiones judiciales, es muy importante elegir qué jueces queremos y qué jueces necesitamos este 1 de junio. Porque sí importa la visión de la persona juzgadora, si es una persona progresista o conservadora, si cree que el derecho puede servir de motor de cambio social, o más bien quiere mantener el status quo. Importa la visión, ¿no? Si es una persona de izquierda, de derecha incluso, es también muy relevante para que esta filosofía guíe, sirva como un faro de luz en estos casos difíciles que no tienen una solución pues ahí expresa, concreta en los códigos. Entonces es lo que podremos elegir el 1 de junio.
¿qué visión de justicia queremos? Eso es lo que se juega claro. el 1 de junio, el futuro de la justicia en este país. Y bueno, luego otro, pues en algún momento, ¿no? Hace algunos años, algunos ya, que se hacía esta interrogante, a lo mejor hasta crítica, a la propia Suprema Corte, que decía, bueno, la Corte Mexicana no tiene una teoría constitucional que la guíe en su actuar propio. ¿Usted considera que en estos años se construyó y que eso pueda ser un soporte para el trabajo que venga de la Suprema Corte en los años en las décadas por venir después de este nuevo planteamiento constitucional del Poder Judicial? Creo que el precedente, que es lo que nos obliga a los jueces a seguir las decisiones del pasado, es algo que sigue vigente, ¿no? Nosotros decimos la jurisprudencia, claro, que son estos criterios que emanan de las sentencias, que se vuelven luego como en reglas, ¿no? Para futuros casos. Esto sigue vigente, en primer lugar. Y creo que sí hubo un avance en materia de derechos humanos, sobre todo a nivel corte, con estos, por ejemplo, casos que mencioné, pero hay muchos otros. Pero, a la par, también me parece que ha habido no diría retroceso, pero no ha habido un avance en materia del juicio de amparo, que es el instrumento que tienen las personas, que tenemos todos y todas, para acceder a la justicia constitucional, es decir, para defender nuestros derechos. Porque tenemos una nueva ley de amparo, pero a la vez tenemos pues muchos tecnicismos, muchos obstáculos procesales que impiden un acceso a la justicia realmente efectivo. Y pues esto me parece que ha dado como resultado que, si bien hay algunos criterios muy importantes a nivel corte, que está pues en la cúspide de todo el sistema judicial, estos criterios no han permeado a todos los jueces del país, ¿no? A magistrados, jueces y jueces locales. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto que se ha avanzado arriba pueda permear para todas las personas, ¿no? Y también muy importante, para que los avances en materia de derechos humanos queden ahí establecidos y no haya embates regresivos, ¿no? Los derechos humanos ojalá fuera un punto al que llegamos, pero en definitiva los derechos humanos son algo por lo que tenemos que luchar todos los días. Hay olas conservadoras, regresivas, que ponen en riesgo los avances en nuestras libertades. Tenemos que estar muy atentos, ¿no? A estos embates y pues claro, los retos para los nuevos jueces y juezas a partir de esta transformación y esta reforma judicial van a ser muchos, ¿no? Hay muchos ataques de ciertos sectores, muchos también ataques del exterior, y pues tenemos que defender estos avances en materia de derechos humanos. Pues justo creo que no solo va a ser lo que pase en la elección, sino el trabajo que se haga después y toda esa labor que han hecho en el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, creo que es fundamental para que esto suceda, ¿no? O sea, para que esos avances permeen no solo en los juzgadores, sino también incluso en los estudiantes de Derecho, ¿no? Que ellos adopten estos criterios, estas perspectivas nuevas, ¿no? La interculturalidad, la perspectiva de género e interseccionalidad, y que las apliquen no solo en su hacer jurídico, sino en su vida diaria, ¿no? Creo que esa va a ser una tarea fundamental también de lo que pase después de la elección, y yo espero que pues se concreten nuevos avances, ¿no? Y a lo mejor se va a abrir una nueva época jurisprudencial, no lo sé. ¿Nos puede platicar un poco más de cómo está el panorama? Es probable, ¿no? De eso se trata. Es un momento de renovación, y como tú dijiste muy bien, esto empieza apenas. El 1 de junio será el punto de partida, ¿no? Hay quien dice la democracia empieza el día siguiente a las elecciones. En el caso de la renovación del Poder Judicial, pues la justicia empezará después del 1 de junio. Entonces, ¿qué justicia queremos? ¿A qué justicia aspiramos? Mencionaste este tema, justicia con equidad. Yo quiero una justicia con equidad. Creo que el derecho tiene que servir como un instrumento para nivelar las desigualdades tan profundas que existen en nuestro país, ¿no? Desigualdades sí en contra de los grupos vulnerables, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, pero también en contra de los pobres. México es un país profundamente pobre, y bueno, lo ha referido la presidenta de la República. Necesitamos
separar el poder del dinero del poder de la justicia. Y esta es una oportunidad para tomar nota de las demandas sociales, acercarnos a la ciudadanía y empezar un cambio, empezar una verdadera renovación, transformación del Poder Judicial. Ahora bien, hablando ya en lo, ¿cómo le podemos decir? En la parte de la secuencia, ¿qué va a pasar? Va a llegar el 1 de junio, va a ser el día de la elección, y de ahí en adelante, ¿qué dice la ley? La verdad es que hay como muchas lagunas todavía entre la ciudadanía de, bueno, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué día van a tomar posición? ¿Cómo vamos a saber quién ganó? Es decir, si hacemos una especie de línea del tiempo, más o menos cómo está trazado este panorama de esta aduana, digamos que es el 1 de junio, hacia adelante. Y bueno, y un poquito antes, ¿no? En realidad las campañas inician el 30 de marzo, ya a una semana. Ahí pues iniciará un proceso, yo creo que muy interesante. Por primera vez es inédito, histórica, esta elección de personas juzgadoras por las personas. Es también inédita, ¿no? En el mundo, un ejercicio tan amplio. Creo que será muy interesante conocer a las y los candidatos, conocer cómo va a operar la democracia en el Poder Judicial. Y, como bien dices, el 1 de junio serán las elecciones populares, domingo 1 de junio. Ahí, pues, esperando la participación ciudadana, porque es muy importante involucrarnos en el futuro de la justicia en México. No se renueva la totalidad del Poder Judicial, se renueva la mitad este año y la otra mitad en 2027. Los nuevos ministros, magistrados, pues tomarán posesión en agosto, me parece, y ahí empezará, ¿no? Es un punto de partida. A ver, también es verdad que con esta reforma no se van a solucionar todos los problemas de justicia que existen en nuestro país, pero al menos es algo que quiebra, ¿no? Que rompe con el pasado, con prácticas que ya no queríamos y que los nuevos juzgadores tendrán que tomar nota de las demandas sociales y de lo que se tiene que avanzar y se tiene que progresar. Entonces sí, verdaderamente esto pues apenas empieza. El 1 de junio pues veremos, ¿no? Quiénes son los perfiles que están llegando a estos cargos del Poder Judicial. En un esbozo general, ¿qué reglas les puso la autoridad electoral en este ejercicio inédito que es las campañas, ¿no? Que todavía nos cuesta un poco de trabajo pensar en eso. En general, digo, porque a lo mejor se puede particularizar mucho, pero en general, ¿cuáles serían las 3 o 4 reglas más importantes que tiene que seguir aquella persona que quiere, o que, bueno, ya está en el proceso y que ya llegó al punto de iniciar este periodo de campañas? Sí, e incluso para la ciudadanía es muy importante saberlo, ¿no? Primero, yo creo que muy relevante es que no hay partidos. Claro. Esto es muy importante, esto es totalmente de ciudadanos, de ciudadanas que vamos a elegir el 1 de junio qué jueces queremos y qué jueces necesitamos. Entonces los partidos no podrán estar involucrados, vamos a ser nosotros, ciudadanos organizados, quienes podremos salir a tomar esta decisión y a difundir perfiles. Para los candidatos, pues hay límites de campaña y como no participan los partidos, pues hay otra lógica en la misma elección y en la mismo incluso manejo de recursos, ¿no? Los recursos son mucho más limitados, no puede haber compra de tiempo en radio y televisión, ni pautar en redes sociales. Tendrá que ser, digamos, algo muy pues cercano con la ciudadanía, muy de mano con la ciudadanía, ¿no? Es una comunicación un poco más directa y pues bueno, es inédito, entonces vamos a ir viendo también, el INE está definiendo incluso ahora mismo reglas más específicas que nos permitirán tener claridad, ¿no? en las campañas. Claro. Pues creo que hemos abordado una gran cantidad de temas y cuestiones que están en el aire, ¿no? Y sobre todo interpretaciones, sentencias, las reglas que van a regir esta contienda, y pues lo que sigue a mí me parece que es tener muy en claro que necesitamos jueces progresistas, como usted nos lo dijo, y sobre todo que pues respeten las reglas de la contienda y que una vez llegado el momento pues ejerzan el cargo
con la mayor transparencia, con la mayor honradez, con la mayor lealtad a lo que se estipuló en esta contienda y el reclamo del pueblo, ¿no? Porque si no lo tomamos en cuenta, si no lo toman en cuenta, creo que ese proceso no habrá servido de nada, y el chiste es que eso se refleje en las elecciones. Totalmente, necesitamos recobrar la confianza de la ciudadanía y no solo salir durante las campañas a explicar quiénes somos, las personas juzgadoras, qué hacemos, sino que esto empieza ahora y no debe terminar. Esta comunicación, de hecho, claro, que ustedes realizan, ¿no?, de comunicar el derecho, la función judicial, creo que tiene que ser un ejercicio permanente. Eso es lo que nos va a dar legitimidad ahora, no solo el voto popular, sino ahora y en el futuro, ¿no? Esta verdadera cercanía con la sociedad. Y bueno, y también otro reto que creo que es concomitante a todo lo que hemos platicado, es que creo que es un reto mayor, dadas las circunstancias, el hecho de tener jueces capaces de tomar decisiones difíciles, porque no siempre las decisiones de los jueces son fáciles, ¿no? Entonces, creo que, no sé usted qué considere, pero me parece que es uno de los retos más importantes para la función judicial en adelante, porque pues al final de cuentas tendremos que ver también, y creo que eso es otro aspecto importante que a lo mejor valdría la pena esbozarlo, que no nada más es reformar al Poder Judicial. Está en espera la reforma a las fiscalías, está la reforma, que yo creo que también es necesaria, a las defensorías, a los propios abogados. Creo que también es muy importante retomar algunos aspectos como la colegiación, que es algo que desafortunadamente ha tenido muy poco a nivel de toda la comunidad jurídica de una sociedad, que se ha ido paulatinamente desterrando esta costumbre de que se pertenecía a una barra para ir a desayunar y socializar con otros abogados, para realmente entrar a un proceso como los médicos, ¿no?, que se certifican, o sea que el pertenecer a un gremio, a una asociación, a un colegio, les permita validar la actualidad y las destrezas que tienen como profesionales. Entonces, no sé usted qué visión tenga en esto, pero a mí me parece que es de la mayor relevancia. Totalmente, esto es un punto de partida. Necesitamos una reforma profunda a la justicia que pues abarca, como has dicho, ¿no? No solo a los jueces, a las personas juzgadoras, sino también a los abogados en general, a fiscalías, ministerios públicos. Necesitamos una reforma de gran calado. Y esta reforma, bueno, cambia a los integrantes del Poder Judicial, pero entonces va a importar mucho por quiénes cambiamos a los antiguos integrantes, ¿no? ¿Quiénes van a renovar a estos cargos del Poder Judicial? ¿Cuáles son sus perfiles? Y también lo dijiste muy bien, en estos casos difíciles queremos personas que tengan habilidades técnicas, por supuesto, yo doy eso por descontado, pero no solo necesitamos jueces que sepan derecho, sino también necesitamos jueces con cierta visión de la justicia, que precisamente en esos casos difíciles les ayuden pues a tomar una decisión con equidad y con sentido social. Claro, pues creo que tenemos muchísimo que, no hoy, no mañana, sino durante mucho tiempo, seguir, lo digo en lo personal, tratando de entender el tamaño real, la dimensión real de esta reforma, y pues haciendo votos porque lleguen las mejores personas en su momento a integrar los órganos de justicia, porque eso es lo menos que demanda el país. Creo que tenemos un país que enfrenta muchos retos, que enfrenta, yo creo que los desafíos más importantes en décadas, y que al final de cuentas las mujeres y los hombres que sean electos para esos cargos pues deben de estar a la altura de su circunstancia. No sé, Toño, si tengas... Justo, creo que ha sido una charla que nos queda un poco apretada por el tiempo, pero agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado, que hayan aceptado la invitación para estar aquí hoy, y pues pedirles que no sea la última vez, ¿no?, que esto se siga discutiendo, ¿sí?, porque es importante conocer pues lo que usted plantea en su charla, qué jueces necesitamos, ¿sí?, qué personas son las ideales, ¿sí?, qué valores son los que necesitamos, qué perspectivas son las que necesitamos, y creo que esto está aquí sobre la mesa,
y es importante dejarlo para que la audiencia también lo sepa, lo converse, lo platiquen en sus con sus grupos de amigos, que los jóvenes, los estudiantes, todos los sectores se involucren en este proceso para que de verdad pues salga lo mejor posible y lleguen las mejores personas. Sí, creo que una última reflexión que con nuestra invitada sería muy importante, lo acabas de decir muy bien, y la magistrada pues es una persona muy, muy joven, con mucha experiencia y con mucha trayectoria. Creo que no debemos dejar los jóvenes, todavía me voy a incluir en ese sector, aunque creo que ya no estoy tan joven, no debemos dejar que los viejos tomen las decisiones que nos van a afectar a nosotros y a los que son más jóvenes como ustedes. Totalmente, es tiempo de renovación, de transformación, y también me voy a incluir ahí, aunque ya no soy tan joven, pero sí, de que los jóvenes estemos presentes en estos momentos de cambio y transformación. Sí, pues antes de despedirnos también refería a los cuadernos de jurisprudencia y otros textos que están de forma gratuita en mi página, en mi sitio web, www.anamariaibarra.com. Ahí está pues todo el material a disposición de estudiantes, personas pues que se dedican a esto del derecho y a otros interesados también. Gracias. Gracias, y sobre todo por ese trabajo en las clases, creo que sirve mucho, y pues esperamos que no sea la última vez, como ya lo dije. Muchas gracias, maestro. No, Adrián. Gracias a ti. Adrián. Gracias, Muchas gracias, Toño. Y pues nos despedimos, nos vemos en el próximo programa Al Filo de la Voz.